Hola, nuevamente estamos aquí estudiando las mujeres de la Biblia. Qué bueno podernos reencontrar a través de este programa, a través de este medio en el que podemos estudiar juntas e ir a través de las mujeres de la Biblia como Dios nos ha dejado en su sagrado libro para que aprendamos de cómo Dios trató con ellas, cómo la salvación vino a ellas, algunas cómo no respondieron a esa salvación, pero todas, dice la Biblia, que fueron dejadas, escritas para que nosotros aprendiéramos, para que viéramos cómo Dios trata con el corazón de nosotras como mujeres, cómo podemos responder a la redención, cómo es sacado nuestro pecado, descubierto nuestro pecado, cómo Dios tiene misericordia de nosotros a través del ejemplo de estas mujeres. Y bueno, pues el programa anterior estuvimos anunciando que íbamos a comenzar a hablar de Rahab. Y yo mencioné que era en el libro de los jueces, pero no es en el libro de los jueces, es un libro antes, en el libro de Josué. Una generación completa antes del libro de los jueces. En el libro de Josué es donde comenzamos a ver a Rahab. Y tú te recuerdas esa historia de la conquista de la tierra prometida y cómo Rahab escondió a los espías que Josué mandó. Y bueno, hay tantas cosas históricas y simbólicas que podemos encontrar en todos esos pasajes, que yo te invito a que tú seas por ti misma un estudiante de la palabra. Y porque aquí por el tiempo solo podemos tocar pequeños principios, solo podemos tocar principios bíblicos, pero tú puedes ir y estudiar la palabra y meterte en estos pasajes que nos hablan tanto de Cristo. Entonces, con Rahab estamos haciendo como un recordatorio, ¿verdad? Yo siempre me había preguntado de dónde se le salió a los espías que Rahab escondió que ella colgara una cuerda roja, una cuerda escarlata, un cordón, y que sabemos que la Biblia lo especifica como color rojo, color escarlata. Nunca le hallé sentido como que por qué, de dónde salió eso. Pero Dios es tan fiel, su palabra es tan completa. La Biblia es el único libro que no se contradice, a pesar que fue escrito durante muchos tiempos históricos y muchos escritores. Y es un libro suficiente. Nosotros entendemos que la suficiencia de la Biblia quiere decir que es un libro completo, que es un libro que es suficiente en sí mismo, y entonces allí mismo encontramos las respuestas que nosotros podamos estar buscando con ayuda de herramientas bíblicas, con ayuda de pastores que nosotros preguntamos, con ayuda de la lectura de la palabra y las cosas que directamente Dios nos va iluminando o hablando cuando estamos en nuestros estudios personales. Así que quiero que me acompañes. Vamos a ir como todo esto desde que estuvimos viendo la última mujer, Séfora, hasta Rahab. Han pasado 40 años en el desierto. 40 años que el pueblo de Israel pasó dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque ellos no le creyeron a Dios. Cuando con Moisés, los primeros 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida, que Dios les había dicho que los había sacado de Egipto con mano poderosa, con las 10 plagas, que abrió el mar rojo, y que todo eso lo estuvimos viendo a través del estudio de Miriam. Pero luego se llevaron unos meses y cruzaron hasta llegar a la frontera del desierto con la tierra prometida, y se le llama a ese lugar Cades Barnea. Y ahí Moisés envió a reconocer la tierra prometida a 2 espías, pero 10 de ellos no le creyeron a Dios, y ellos como que influyeron en poner temor en todo el campamento, y solo 2, Josué y Caleb, fueron los que decían: sí, vamos, Dios está con nosotros, vamos a conquistar la tierra prometida. Pero el resto del pueblo no creyó a Dios. Entonces no pasaron
a la tierra prometida en esa ocasión, y Dios les dijo que iban a pasar 40 años en el desierto, y así fue. Y eso es lo que leemos en el resto del Pentateuco. Ahora, ¿qué otras mujeres vemos durante esos 40 años, desde Séfora, que fue la última que vimos en nuestros estudios, hasta Rahab? Bueno, pues antes de entrar a Rahab, yo quiero que veamos qué otras mujeres, así que comencemos como una introducción a Rahab. Yo quiero que veamos qué otras mujeres se mencionan en el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, en donde Moisés escribió todo lo que Dios lo inspiró. Y ahí encontramos también todas las leyes que Dios le dio a su pueblo durante ese tiempo que ellos iban a estar en el desierto, y cómo fue que ellos estuvieron viviendo pues con todos estos escritos de Moisés, el libro de la ley, el Pentateuco. ¿Qué mujeres encontramos ahí? En el Pentateuco encontramos libros o pasajes, capítulos que son históricos, pasajes que nos hablan de las leyes de los sacerdotes, de las leyes para el pueblo, y todo eso forma parte de estos 40 años. ¿Qué otras mujeres podemos ver en este tiempo? Pues bueno, vamos a mencionar entonces en este programa a 2 mujeres que ya las estudiamos. Pues una es Séfora, 3 mujeres. Una es Séfora, que le estuvimos viendo en los programas anteriores, que Gaby de Estupiñán nos estuvo ayudando y compartiendo con nosotros la palabra también. Pero estuvimos viendo a Miriam o María, la hermana de Moisés y Aarón, y vamos a ver entonces, como una introducción, a la segunda esposa de Moisés. Probablemente Séfora falleció y Moisés tomó otra esposa, una segunda esposa, y esa es la que conocemos como la mujer cusita. No sé, le menciona nombre, pero la Biblia así la llama, probablemente refiriéndose a su tierra de origen. Probablemente ella era etíope, y es muy probable que haya salido de Egipto junto con todo el pueblo de Israel, porque en este relato vemos que de Egipto no solo salió exclusivamente el pueblo de Israel, sino que también iban todas aquellas personas que habían visto las maravillas de Dios y que querían formar parte del pueblo de Dios en esos tiempos. Entonces quiero que me acompañes a Números 12. Números capítulo 12. Allí encontramos un pasaje en donde es como la conexión de Séfora, la primera esposa de Moisés, y esta otra mujer de la que vamos a estar hablando un poco. Acompáñenme a Números capítulo 12. En Números capítulo 12 encontramos, leemos así: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Y mira, aquí está Miriam, la hermana de Moisés. Este pasaje no lo tocamos cuando estuvimos estudiando a Miriam, solamente tocamos cuando salieron de Egipto y hicieron esa alabanza a Dios, cuando el mar Rojo se cerró y mató a todo el ejército egipcio. Pero aquí encontramos, y este pasaje quizás es lo que más se conoce de Miriam. En ese momento, cuando estuvimos estudiando a Miriam hace algunos programas atrás, no lo tocamos, pero ahora tenemos la oportunidad de tocarlo. Sigamos leyendo. Dice el versículo 1: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Paremos ahí un poquito y regresemos históricamente en el relato de lo que estaba pasando en ese tiempo a Éxodo 18. Vamos con tu Biblia a Éxodo 18, y ahí encontramos que en algún momento, cuando el pueblo de Israel empezó a caminar por el desierto, muchos pueblos los atacaron. Ellos tenían que cruzar, y de hecho la ruta que Dios
los iba dirigiendo. Acuérdate que ellos iban siendo dirigidos directamente por Dios. ¿A través de qué? ¿Te acuerdas? Exacto, a través de la nube que los dirigía en el día, y no solo los protegía, pero los dirigía. Y a través de la columna de fuego en la noche, que los protegía también y les daba calor en la noche. Y también los estaba guiando. Y esto, la nube durante el desierto y la columna de fuego, no nos habla más que de la soberanía de Dios y el gran amor de Dios para su pueblo en medio de un camino en donde ellos no conocían. Ellos por 400 años, por generaciones, lo único que conocían era hacer ladrillos. Y ahora estaban en otra etapa, pero Dios los estaba dirigiendo. Como Dios en cada etapa de nuestra vida, aunque sea totalmente diferente a la que hemos vivido, Dios no se olvida de nosotros y nos dirige, y muchas veces de formas sobrenaturales, porque somos su pueblo, porque Él nos ama. Y entonces cuando parece que como cuando ellos comenzaron esta trayectoria hacia la tierra prometida, y había mucha inestabilidad, porque también fueron atacados, como vemos en Éxodo 17, Amalek fue un pueblo, los amalecitas fue un pueblo que quiso atacar a Israel. Bueno, lo atacó, ¿verdad?, a Israel, y ellos estaban como nada más dependiendo de Dios, porque como estamos hablando, ellos eran esclavos, ellos nomás que sabían hacer ladrillos, nunca habían tomado una espada, nunca habían peleado, pero Dios los hizo ganar esa batalla contra Amalek. Y se ve en ese pasaje, si tú lo lees, si tú lo estudias, se ve que la victoria de Dios está directamente relacionada a la oración y la dependencia con Dios. Entonces, todas las batallas de nuestra vida, no podemos pensar en la victoria de Dios si no es en relación directa con la oración y en comunión directa con nuestro Dios. Entonces, como que en esos momentos difíciles, parece que Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus hijos donde Jetro, a Madián, probablemente para protegerlos. Eso la Biblia no nos lo dice, pero entonces en el capítulo 18 del Éxodo aparece Jetro visitando a Moisés y que le lleva de regreso a su esposa y a sus hijos. Leámoslo. Versículo 1 de Éxodo 18. Jetro, sacerdote de Madián, yo estoy leyendo la versión de las Américas, nueva versión de las Américas, por si el relato bíblico te parece un poco diferente, si tú estás leyendo otra versión, pero la explicación es muy parecida. Dice así: Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y cómo el Señor los había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora. O sea, Séfora estaba con su papá, ¿verdad?, mujer de Moisés, y después que éste la había enviado a su casa y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera, y el nombre del segundo hijo era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. En los programas anteriores que estuvimos estudiando a Séfora, solamente se nos menciona el primer hijo, Gersón. Aquí en este pasaje vemos que ya habían 2 hijos. Probablemente por el nombre de Eliezer y lo que significa aquí, probablemente nació después de la salida de Egipto, ¿verdad? Porque menciona de cómo Dios los sacó, los libró de la espada de Faraón. Y entonces en los siguientes versículos tú puedes leer cómo Jetro le regresa a su esposa a Moisés, y como habíamos dicho, es muy probable que Moisés la haya enviado después de la salida de Egipto, la haya enviado a Madián, donde su papá, a sus 2 hijos, para protegerlos de todo ese camino difícil e inestable que Israel estaba pasando. Y aquí en Éxodo 18 vemos el regreso de Séfora y de sus 2 hijos. Probablemente Séfora murió
tiempo después. Y es cuando encontramos luego el pasaje de Números 12, en donde, si regresamos a Números, encontramos a Moisés tomando otra esposa. Y entonces vamos a hablar un poquito hablemos un poquito de esta mujer. No se menciona mayor cosa, solamente que era una mujer cusita, que es probablemente relacionada a su origen. Probablemente era de tez morena, de raza morena. Si era Etiopía, era de las partes de África y de todas esas regiones. Y lo único que se nos dice aquí es que Miriam empezó a hablar en contra de Moisés, y con quien habló fue con su hermano Aarón. Tú puedes leer el pasaje tú solita ahí después que terminemos este programa o en tu devocional, y te vas a dar cuenta cómo en el pasaje, aunque Miriam murmura con su hermano Aarón, Dios lo oye. Qué tremendo aquí cómo nosotras como mujeres, como la lengua, ¿verdad? Como se menciona en Santiago, cómo la lengua comienza incendios. Y Santiago lo relaciona directamente la lengua con el infierno. ¿Cómo podemos ser como mujeres? Tenemos aquí a Miriam. La vimos como una profetisa, reconocida como una líder dentro del pueblo de Dios, como alguien que alababa a Dios, y la estuvimos viendo cómo ella señaló a Cristo como una profetisa de Dios, cómo alabó a Dios, pero la vemos aquí en su humanidad. Y esto es algo lindo de la Biblia. La Biblia no solo nos muestra ejemplos de personas perfectas, de personas santas, sino que también nos muestra cómo es el corazón humano, porque ahí es donde Dios trata con nosotros. Y aquí eso es lo que vemos de Miriam. La vemos murmurando, la vemos cayendo en este pecado. Y aunque ella murmuró con su hermano Aarón, te mencioné hace un momento, Dios lo oyó. Y entonces Dios en los siguientes versículos los llamó a los tres hermanos. Les dijo, quiero hablar con ustedes tres, Moisés, Aarón y Miriam. Lo que ellos estaban murmurando era por qué Moisés se había casado con esta mujer. No sabemos si la molestia de Miriam era envidia con ella, o quizás todavía quería a su excuñada, a su cuñada que probablemente había ya fallecido, o quizás porque esta mujer no era israelita, como lo menciona el pasaje bíblico, era de otro origen, y quizás por eso era la molestia de Miriam y murmuró en contra de su hermano. Y así como Dios oye todo lo que nosotros decimos. Dice Proverbios, si no me equivoco es Proverbios, que ni siquiera ha salido la palabra de nuestra boca, sino que solo está ya en el pensamiento y Dios ya lo sabe. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Dios los llamó a los tres, y entonces a quien Dios castigó en ese momento, o mostró su ira, fue hacia Miriam, porque en un instante la llenó de lepra. Dice la Biblia en estos pasajes, en estos versos, verso 4, en los siguientes, como cuando la voltearon a ver, ella ya estaba toda llena de lepra. En esos días la lepra era una infección que no tenía cura. Era una infección en la piel y era altamente contagiosa. Nosotros en estos días creo que podemos entender un poquito lo que es algo contagioso, porque nos hemos estado cuidando todavía. Nos cuidamos de contagiarnos del virus. Pues esta era una infección altamente contagiosa. Entonces, en la ley, en el libro de Levíticos, que es un libro dentro del Pentateuco, pero es específico de las leyes que Dios le dio a su pueblo durante estos días en el desierto, allí encontramos en Levíticos 13, si me acompañas, en Levíticos 13, cómo Dios había mandado la purificación de los leprosos.
Entonces, de repente, imagínate esa escena. De repente, Dios está hablando con ellos y descubre el pecado de María, de Miriam, descubre la murmuración de María y Dios mismo le dice a Moisés: ellos han estado hablando de ti. Y cuando voltean a ver a Miriam, ella está toda llena de lepra. Entonces allá en ese pasaje vemos cómo María, Miriam, bueno, es la misma, dependiendo de la versión, pero ella, Moisés ruega a Dios por ella. Y entonces se le concede que ella sea apartada del campamento por 7 días. Y a los 7 días ella iba a regresar, a mostrarse hacia el sacerdote, que era su hermano Aarón, para ver si estaba purificada. Y ahí es donde encontramos Levíticos, capítulo 13, 14, 15, 16, todos esos capítulos hablan sobre cómo el pueblo de Israel iba a tratar la lepra. Entonces aquí encontramos a Miriam. Y fíjate, para mí ha sido algo tan emocionante. Yo quiero que me acompañes. La purificación de los leprosos. Levíticos capítulo 14. Fíjate lo que tenían que hacer, lo que tuvo que hacer Miriam para que después de 7 días que su pecado había sido descubierto por el mismo Dios y ella había tenido que estar 7 días afuera del campamento, enferma, leprosa. Me imagino que esos 7 días Dios le dio tiempo para arrepentirse, porque si no hubiéramos visto que Dios la hubiera purificado, porque Dios es justo, Dios es santo y Él quiere tratar con nuestro pecado. Él no nos deja con nuestro pecado. ¡Qué Dios más misericordioso tenemos! Aunque Él nos descubre el pecado, no nos deja así, no nos deja en condición de pecado, sino que trata con nosotros. Me imagino que esos 7 días de Miriam afuera del campamento hubo arrepentimiento en ella. Entonces a los 7 días tenía que regresar, y aquí se describe cómo lo hizo. Lo deducimos por las leyes de la purificación que encontramos en Levíticos 14. Dice, versículo 1, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: esta es la ley del leproso. ¿Quién estaba leprosa? Miriam, ¿verdad? En los días ¿cómo se iba a purificar un leproso? Será llevado al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento, y el sacerdote lo examinará. Y si la infección ha sido sanada en el leproso, entonces el sacerdote mandará tomar, y fíjate aquí, apunta en tu Biblia lo que el sacerdote pedía para la purificación del leproso. Pedía, versículo 4, entonces el sacerdote mandará a tomar 2 avecillas vivas, 2 aves vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Yo quiero que hagamos un alto aquí. Yo me encontré aquí encontramos un cordón escarlata. Y entonces me hace conexión con Rahab. Y entonces todo tiene sentido. ¿De dónde los espías allá, 40 años después, le piden a Rahab que cuelgue un cordón color escarlata? ¿De dónde lo sacaron ellos? Entendemos por este pasaje entonces que el pueblo de Israel conocía que para la purificación ellos tenían ya ese simbolismo del cordón escarlata. En Levítico 19 también encontramos el mismo cordón escarlata para la purificación de los inmundos. Cuando alguien quería entrar, cuando alguien no era israelita y quería entrar a la congregación de Israel, se menciona el cordón escarlata. Y era lo que había pasado con Rahab. Pero antes de seguir viendo a Rahab, antes de retomar a Rahab, regresemos aquí a Levíticos 14. Fíjate, vamos a lo que el sacerdote pedía. Realmente pedía 2 aves puras y limpias.
pedía madera de cedro, cordón escarlata y un hisopo. ¿No te habla esto de la cruz? ¿No nos habla esto de la cruz? Esto está hablando tan claro de Jesús, la cruz, el madero, el cordón escarlata, su sangre derramada para nuestro perdón y purificación, y el hisopo era para aplicar esa sangre. ¿No nos habla esto de la redención y de la obra de la cruz? Claro que sí. Toda la Biblia, el tema central de toda la Escritura es la obra de redención, es la gran salvación de Jesús, es cómo Dios quiso salvar a una generación, a todo un pueblo que se había ya perdido, que estaba echado a perder, y cómo a través de Jesús y su sangre y la limpieza por su sangre, Él nos hace ahora pueblo de Dios y nos hace entrar en sus propósitos. ¿Para qué? Para que solo de Él sea toda la gloria. Y entonces vemos aquí que cuando Miriam, después de esos 7 días, tuvo que presentarse al sacerdote, Aarón tuvo que haber hecho esta ceremonia. Tuvo que haber tenido las 2 avecías, que si tú sigues estudiando este pasaje vas a ver que una avecía era muerta, y luego con la sangre de esta tenía que rociar ese madero y tenía que aplicarlo con el cordón escarlata, y con el hisopo, y la avecía viva la dejaban libre. Y esto todo nos habla de Jesús, pero Jesús, como dice Hebreos, es el perfecto sacrificio. Fíjate, en la ley de Moisés siempre necesitaban, para hacer este tipo de ceremonias, siempre necesitaban 2 víctimas, la que moría y la que era liberada. Pero en Jesús, Él lo cumplió todo. Por eso en la cruz Él pudo decir: consumado es. Él fue el que se inmoló, el Padre lo entregó, pero Él mismo fue el que resucitó y ascendió a los cielos. Así que todo esto nos habla de Jesús. ¿Y cómo podemos ver por qué Rahab fue salva y entró a la congregación de Israel? Y cómo ese cordón escarlata significaba la cruz. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero todo esto lo vamos a seguir estudiando en el próximo programa. Y yo quiero terminar entonces y concluir este programa dándole gracias a Dios, porque a través de estas mujeres que hemos visto hoy, de Miriam, de Rahab, incluso de esta mujer que solo se menciona que era cusita y que Moisés la tomó por esposa, pero a través de ellas hemos visto hoy cómo Dios puede descubrir nuestro pecado, pero cómo Él no nos deja con el pecado, sino que Él trata con nosotros. ¿Y cómo trata? Con la cruz. Él trae todo esto que señalaba a Cristo, era un símbolo de redención, como nosotros ahora, 2000 años después del sacrificio de Jesús, ahora podemos entender cómo Jesús, el sacrificio perfecto, nos limpia con su sangre y nos purifica. Así que oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque no nos dejas con nuestro pecado. Gracias por estas mujeres que podemos estudiar y podemos verte a ti, Jesús, a través de ellas, cómo tú trataste con ellas y cómo quieres tratar con nuestros corazones. Gracias porque en este rito de la purificación podemos ver el madero, un cordón escarlata y un hisopo que nos habla directo de tu sacrificio en la cruz. Gracias porque podemos ver que a través de estas 2 avecías te podemos ver a ti también, que fuiste a la cruz, moriste por nosotros, pero también resucitaste.
rompiste el velo adentro del templo y abriste el lugar santísimo y la presencia de Dios para nosotros. Gracias, Señor, porque no merecemos. Lo que nosotros merecemos es quedarnos con nuestro pecado y ser consumidos por tu ira. Pero tú nos has dado salvación y perdón por la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Y yo te invito, hermana, amiga, que si el Espíritu Santo está hablando a ti pecados específicos en este momento, pecados específicos en los que has estado cayendo, practicando o estás cometiendo o has caído, que en este momento tú los confieses a Dios. Llámalos por su nombre. Llama tu pecado por su nombre. Confiésalo delante de Dios. Y pide que su sangre preciosa, esa cruz que fue derramada en el Calvario, te limpie. Que ese hisopo pueda ser aplicado en tu corazón. Y que el Espíritu Santo te haga libre por el perdón de tus pecados o ese pecado que tú estás confesando. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, que su sangre no pueda limpiar. Hay vida nueva, hay nueva oportunidad por la sangre de Jesús. Dios te bendiga y nos vemos a seguir estudiando en el siguiente programa.
papá.